El estridente sonido de mi teléfono cortó la oscuridad como un cuchillo. 3:17 de la mañana. Nadie llama a las 3:17 de la mañana con buenas noticias. Busqué a tientas el dispositivo en mi mesita de noche, entrecerrando los ojos para ver el número desconocido, mientras mi corazón ya empezaba a acelerarse. Rebeca se movió a mi lado, o eso pensé, en mi estado de semiconciencia. Hola. Mi voz sonó más áspera de lo que pretendía. Señor Taylor, soy del centro médico de Carolina, su esposa. Rebecca Taylor fue traída por un accidente automovilístico. Tiene lesiones menores, pero necesitamos que venga de inmediato. Las palabras me golpearon como agua helada. Me incorporé de un salto, repentinamente completamente despierto. ¿Qué? Rebeca, pero ella está aquí mismo. Me giré hacia su lado de la cama, vacío. Las sábanas estaban frías. Señor, ¿puede venir a la sala de emergencias lo antes posible? Sí, ya voy. Colgué y salí de la cama de un salto, con la mente acelerada. ¿Dónde estaba Rebeca? Me había dormido alrededor de la medianoche y ella había estado trabajando hasta tarde en su oficina en casa. Debió haber salido por algo. Me puse la ropa con manos temblorosas, agarré mis llaves y corrí al garaje. El coche de Rebeca no estaba. ¿Cómo no la había oído salir? Por otra parte, el garaje de nuestro condominio estaba bien aislado, y yo era un durmiente profundo después de largos días en el bufete de abogados. El viaje al centro médico de Carolina pareció una eternidad, aunque a esa hora solo fueron 12 minutos. Seguí llamando al teléfono de Rebeca, pero iba directamente al buzón de voz. ¿Qué tipo de accidente? Lesiones menores. ¿Qué significaba eso exactamente? Mi mente legal ya estaba catalogando preguntas. ¿Había otro conductor involucrado? ¿Era ella la culpable? ¿Había estado bebiendo? Entré chirriando en el estacionamiento de la sala de emergencias y corrí a través de las puertas automáticas. Mis zapatos de vestir haciendo clic contra el piso pulido. Las luces fluorescentes eran duras después de la oscuridad exterior. Soy Michael Taylor, le dije a la recepcionista, todavía sin aliento. Mi esposa Rebecca fue traída por un accidente automovilístico. La mujer, probablemente de unos 50 años, con ojos amables, tecleó en su computadora. Sí, Rebecca Taylor, habitación 8. Está despierta y está siendo tratada por laceraciones menores. Al fondo del pasillo, gire a la izquierda. Un alivio me inundó. Despierta. Era bueno. Las laceraciones menores eran manejables. Me apresuré por el corredor. Mi cerebro de abogado ya cambiando al modo práctico. Necesitaríamos contactar al seguro. Posiblemente lidiar con informes policiales, tal vez coches de alquiler. La habitación 8 estaba parcialmente con cortinas. Podía oír la voz de Rebeca adentro, hablando con lo que sonaba como una enfermera. Empujé a través de la cortina, listo para envolver a mi esposa en mis brazos y escuchar lo que había pasado. Rebeca estaba sentada en la cama del hospital, luciendo pálida pero alerta. Tenía unas pequeñas vendas en la cara y una más grande en su brazo izquierdo. Estaba hablando con un enfermero que estaba revisando sus signos vitales. Rebeca, gracias a Dios, estás bien. Me acerqué a su cama. ¿Qué pasó?
El hospital llamó y el enfermero miró hacia mí con una sonrisa profesional. Usted debe ser el esposo bien. Hemos estado esperando a los familiares. Hizo un gesto con su carpeta. ¿Y el pasajero masculino es su esposo? Señaló hacia la cama siguiente. El mundo se detuvo. Me giré lentamente para mirar hacia donde señalaba. En la cama adyacente a la de Rebecca, parcialmente oculta por otra cortina, había un hombre que reconocí. David Mitchell, de la empresa de Rebecca. Tenía lesiones similares, vendas en la cara y los brazos, y me miraba con una expresión que solo puedo describir como puro pánico. El pasajero masculino, repetí lentamente, mi voz sonando extraña para mis propios oídos. La cara de Rebecca se había puesto blanca. Michael, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. El enfermero pareció sentir la tensión y retrocedió silenciosamente. Explicar por qué estabas en un accidente de coche a las 3 de la mañana con... Hice un gesto hacia David, que ahora intentaba incorporarse en su cama, luciendo como si quisiera meterse debajo de ella. ¿Con él? No es lo que piensas, comenzó Rebecca, pero su voz temblaba. ¿Entonces qué es? Me acerqué más a su cama, mis instintos de abogado apareciendo incluso mientras mi mundo personal se desmoronaba. Porque lo que yo pienso es que mi esposa estaba en un coche con su colega masculino a las 3 de la mañana y me entero por una enfermera del hospital. David finalmente habló, su voz tensa. Mira, Michael, esto es un malentendido. ¿Me estás hablando a mí? Me giré hacia él, con una furia que incluso me sorprendió a mí mismo. ¿De verdad me estás hablando en este momento? Michael, por favor. Rebecca intentó de nuevo. Solo estábamos. ¿A dónde iban? La interrumpí. A las 3 de la mañana. ¿A dónde iban? El silencio se extendió entre nosotros. Podía oír el zumbido del equipo médico, conversaciones distantes de otras habitaciones, el chirrido de zapatos en el linóleo, pero ni Rebecca ni David dijeron una palabra. Saqué mi teléfono y marqué un número que me sabía de memoria. ¿A quién llamas?, preguntó Rebecca, con pánico arrastrándose en su voz. A la policía. Dije simplemente. Quiero ver el informe del accidente. Pasaron exactamente 23 minutos para que llegara el oficial Martínez con el informe preliminar. 23 minutos del silencio más incómodo que había experimentado. Rebecca intentó hablarme 2 veces, pero levanté mi mano ambas veces. David intentó irse, alegando que se sentía mejor, pero el personal médico insistió en que necesitaba observación por una posible conmoción cerebral. El oficial Martínez fue profesional y minucioso. El accidente había ocurrido a las 2:47 de la mañana en Steel Creek Road, aproximadamente a 15 millas al sur de Charlotte. El coche de Rebecca había chocado contra una barandilla durante lo que parecía ser un intento de evitar un animal en la carretera. Al menos eso era lo que ambos pasajeros habían informado. Steel Creek Road, repetí. ¿Y exactamente a dónde se dirigían a esa hora de la noche? Rebecca y David intercambiaron una mirada que me dijo todo lo que necesitaba saber. Estábamos, comenzó Rebecca. El coche de David se descompuso y...
El coche de David se descompuso, dije lentamente. Y te llamó. ¿A qué hora? Otro silencio. ¿A qué hora te llamó David, Rebecca? No recuerdo exactamente. Revisa tu teléfono. Mi voz se estaba volviendo peligrosamente tranquila. Revisa tu registro de llamadas. La mano de Rebecca se movió protectoramente sobre su bolso. Mi teléfono se dañó en el accidente. El oficial Martínez consultó sus notas. En realidad, señora, su teléfono fue encontrado en el vehículo sin daños. Está en la bolsa con sus otros efectos personales. Señaló una bolsa de plástico transparente en la mesa de noche. Alcancé la bolsa, pero Rebecca agarró mi muñeca. Michael, estás siendo irrazonable. Miré su mano en mi brazo, luego a su cara. En 11 años de matrimonio, nunca la había visto asustada de mí, pero ahora lo estaba. ¿Lo soy? Liberé mi brazo y tomé la bolsa. El teléfono de Rebecca estaba indeed intacto. Veamos qué tan irrazonable estoy siendo. Encendí el teléfono. Sin contraseña, Rebecca nunca antes me había ocultado cosas. Nunca había necesitado hacerlo. El registro de llamadas mostraba que la última llamada realizada fue a la 1:47 de la mañana al número de David Duración 37 segundos. Tú lo llamaste, dije, mostrándole la pantalla. A la 1:47 de la mañana llamaste a David. Puedo explicar eso, dijo David rápidamente desde su cama. Mi esposa. ¿Tu esposa? Me giré hacia él. ¿Quieres decir Sara? La madre de tus 2 hijos, Sara. La cara de David se arrugó. Mira, esto no es lo que parece. ¿De verdad? Porque lo que parece es que mi esposa llamó a su colega casado a casi las 2 de la mañana. Se encontraron en algún lugar y andaban juntos en coche en medio de la noche. Lo que parece es que cuando el coche chocó, ambos fueron lanzados dentro porque no llevaban cinturones de seguridad. Lo que parece, dije, mi voz endureciéndose con cada palabra, es exactamente lo que yo pienso que es. Me volví hacia Rebecca. ¿Cuánto tiempo, Michael? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Ella cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. No es lo que piensas. No es algún asunto sórdido. Nos importamos el uno al otro. Es real, Michael. Lo que David y yo tenemos es real. Las palabras me golpearon como un golpe físico. No era una negación, era una admisión, y peor, una justificación. ¿Cuánto tiempo? Repetí. 6 meses, susurró. Me quedé allí por un momento, procesándolo. 6 meses, medio año de mentiras, engaños, traición. Medio año de llegar a casa con una mujer que vivía una doble vida. Medio año de haber sido hecho un tonto. 6 meses, dije finalmente. 6 meses de preocuparse el uno por el otro. Michael, nunca quise que te enteraras de esta manera. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? Los dos íbamos a dejar nuestros matrimonios. ¿Dejar sus matrimonios? Miré a David, que miraba al techo, como si quisiera desaparecer. Sara lo sabe. No, dijo él en voz baja. Todavía no. Pero ibas a decírselo. Ambos iban a destruir sus familias por esta cosa real que tienen. Rebecca lloraba ahora. Sé cómo suena, pero Michael,
No hemos sido felices por años, tú lo sabes. Somos como compañeros de cuarto que comparten una cuenta bancaria. La crueldad casual de esa declaración, entregada mientras yacía en una cama de hospital después de pasar la noche con otro hombre, era impresionante. Compañeros de cuarto, repetí. Sí, apenas hablamos, excepto sobre horarios y facturas. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía, en qué estaba pensando? La miré. ¿Cuándo fue la última vez que me diste la oportunidad? Has estado viviendo una mentira durante 6 meses, Rebeca. Cada conversación que hemos tenido, cada comida que hemos compartido, cada vez que has dicho te amo, todo ha sido una mentira. Eso no es justo. ¿Justo? Mi voz se elevó y el oficial Martínez se movió incómodo. ¿Quieres hablar de justo? Justo hubiera sido tener esta conversación hace 6 meses. Justo hubiera sido decirme que eras infeliz en lugar de escabullirte con un hombre casado. Justo hubiera sido terminar nuestro matrimonio antes de comenzar tu nueva relación. Me giré hacia David. ¿Y tú? ¿Tu esposa cree que estás trabajando hasta tarde esta noche? ¿Sabe que estás en una cama de hospital porque estabas fuera con otra mujer? David no podía mirarme a los ojos. Voy a decirle todo. ¿Cuándo? ¿Cuándo ibas a decirle? ¿Antes o después de que tú y Rebeca dejaran a sus cónyuges y se fueran juntos al atardecer? No estábamos tratando de lastimar a nadie, dijo Rebeca. Simplemente nos encontramos. A veces estas cosas pasan. Estas cosas pasan, repetí, como actos aleatorios de la naturaleza, como huracanes o terremotos, cosas más allá del control humano. Miré entre ellos mi esposa de 11 años y su amante, ambos vendados y quebrados en sus camas de hospital, ambos mirándome como si yo fuera el irrazonable por estar molesto por su traición. Esto es lo que va a pasar, dije, mi entrenamiento legal tomando el control. Me voy a casa. Voy a llamar a mi abogado primero thing en la mañana. Rebeca, no vengas a casa esta noche. Ve a lo de tu hermana. Ve a un hotel. No me importa. Pero no vengas a casa. Michael, por favor, no. Levanté la mano. No digas otra palabra. Oficial Martínez, necesitaré una copia de este informe enviada a mi abogado y quiero saber si se presentan cargos. No hay cargos en este momento, dijo cuidadosamente. Accidente de un solo vehículo. No hay otras partes involucradas. Bien, un solo vehículo. Miré a Rebeca una vez más. 11 años. 11 años de matrimonio, y así es como termina. En una habitación de hospital a las 3 de la mañana, porque ni siquiera pudiste llevar tu aventura con confianza. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejándolos a ambos atrás. En el pasillo, tuve que detenerme y apoyarme contra la pared. Mis manos temblaban y sentía que podría vomitar. La enfermera que había estado tratando a Rebeca se me acercó con cautela. Señor Taylor, ¿está bien? No, dije honestamente. Realmente no lo estoy. ¿Hay algo que pueda hacer? Miré hacia atrás a la habitación 8, donde mi matrimonio acababa de morir una muerte brutal y pública.
¿Puede asegurarse de que tenga a alguien que la recoja cuando sea dada de alta? Ella no vendrá a casa conmigo. La enfermera asintió con simpatía. Por supuesto, podemos ayudar a organizar el transporte. Gracias. Salí del hospital hacia la oscuridad previa al amanecer. El aire de octubre era fresco y me di cuenta de que todavía llevaba la ropa que me había puesto apresuradamente, pantalones caqui y una camisa polo, sin chaqueta. Me senté en mi coche por un largo tiempo, con el motor en marcha, la calefacción encendida, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Rebeca. Por favor, déjame explicar cuando estés listo para escuchar. Lo borré, sin responder, y conduje a casa, a nuestro condominio vacío. Nuestro condominio vacío, que de repente se sintió como la escena de un crimen. Caminé por las habitaciones, viendo todo diferente ahora. La oficina en casa de Rebeca, donde decía haber estado trabajando hasta tarde tantas noches. La cocina donde habíamos desayunado hace 6 horas, como un matrimonio normal. Nuestro dormitorio donde había estado durmiendo pacíficamente mientras ella salía con David. Me senté al borde de nuestra cama y llamé a mi socio legal, Jim Morrison, aunque eran casi las 5 de la mañana. Michael, ¿qué pasa? La voz de Jim estaba soñolienta pero alerta. Necesito un abogado de divorcio, el mejor en Charlotte, y lo necesito primero thing el lunes por la mañana. Jesús, ¿qué pasó? Se lo conté, todo. La llamada, el hospital, la revelación. Jim escuchó sin interrumpir. Lo siento, hombre, dijo cuando terminé. Eso es brutal, pero es inteligente moverse rápido. Dame unas horas y tendré 3 nombres para ti. Gracias, Jim. Michael, vas a estar bien. Sé que no se siente así ahora, pero vas a estar bien. Deseé poder creerle. Pasé el resto de la noche sentado en mi sala, viendo salir el sol sobre el horizonte de Charlotte a través de nuestras ventanas de piso a techo. Las ventanas que Rebeca había insistido cuando compramos este lugar hace 3 años porque le encantaba la vista. Todo en este condominio llevaba su marca, sus elecciones, sus preferencias. ¿Cómo se suponía que iba a vivir aquí sin que me la recordara a cada momento? Alrededor de las 8 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. La hermana de Rebeca llamando, probablemente a petición de Rebeca. Lo envié al buzón de voz. Luego, la madre de Rebeca. Al buzón de voz. Luego la propia Rebeca, 3 veces. Todos al buzón de voz. Hice café y me obligué a comer algo, aunque sabía a cartón. Luego me duché, me puse un traje y fui a la oficina. Tenía una fusión que finalizar para un cliente, y fuera lo que fuera que estuviera pasando en mi vida personal, mis responsabilidades profesionales permanecían, pero no podía concentrarme. Cada vez que intentaba enfocarme en contratos y due diligence, veía la cara de Rebecca cuando admitió el affair, cuando dijo que lo que ella y David tenían era real, cuando llamó a nuestro matrimonio una situación de compañeros de cuarto. ¿Había estado ella en lo cierto sobre eso? ¿Nos habíamos distanciado, desconectado? Pensé en el año pasado, tratando de recordar la última vez que habíamos tenido una conversación significativa
que no fuera sobre logística. ¿Cuándo habíamos dejado de hablar y empezado solo a coordinar? Pero incluso si ella tenía razón, incluso si nuestro matrimonio se había vuelto rutinario, eso no justificaba la traición. Eso no excusaba 6 meses de mentiras y engaños. Si era infeliz, debería haber hablado conmigo. Debería haber sugerido consejería, o separación, o algo más que escabullirse con David Mitchell. David. Lo conocía periféricamente a través de los eventos de trabajo de Rebecca, un tipo bastante agradable. Parecía dedicado a su familia. Había conocido a su esposa Sara en una fiesta de Navidad de la compañía hace 2 años. Buena mujer. Trabajaba medio tiempo como enfermera mientras criaba a sus hijos. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Mi intercomunicador sonó. Michael, Jim Morrison está aquí para verte. Que pase. Jim entró en mi oficina llevando un bloc legal y con una expresión sombría. Tengo esos nombres para ti, pero primero quiero que des un paso atrás y pienses en esto. ¿Pensar en qué? En si quieres ir a lo nuclear o intentar salvar algo. Lo miré fijamente. ¿Salvar qué? Mi esposa ha estado acostándose con otro hombre durante 6 meses. Me lo admitió anoche en la cara. ¿Qué se supone que debo salvar? Tu futuro financiero, por una cosa. Los divorcios nucleares son caros, Michael. Destruyen la riqueza para ambas partes. A veces es mejor ser estratégico. Estoy siendo estratégico. La quiero fuera de mi vida lo más completamente posible. Jim se sentó frente a mi escritorio. Bien, entonces estamos hablando de guerra. Y si quieres guerra, necesitas entender lo que eso significa en Carolina del Norte. Abrió su blog legal. Primero, las buenas noticias. Carolina del Norte es uno de los pocos estados que todavía tienen leyes de alienación del afecto. Puedes demandar a David personalmente por destruir tu matrimonio. Si puedes probar que el affair causó el divorcio, podrías estar buscando daños sustanciales. ¿Cuán sustanciales depende de tus ingresos, tu estilo de vida, el impacto en tu capacidad de ganancia? Pero dados tus ingresos familiares combinados y los aparentes recursos financieros de David, podríamos estar hablando de 6 cifras, quizás más. Eso llamó mi atención. ¿Qué más? Carolina del Norte también es un estado de culpa para el divorcio. El adulterio de Rebecca afectará los cálculos de la manutención. Probablemente no reciba pensión alimenticia y si lo hace, será limitada. Bien. La división de bienes es distribución equitativa, no bienes gananciales. Así que tenemos cierta flexibilidad allí. Dado que tú has sido el principal sostén económico y ella ha estado engañando, probablemente podamos negociar una división favorable. Jim se inclinó hacia adelante. Pero Michael, necesitas entender algo. Si tomas esta ruta, alienación del afecto, divorcio por culpa, pelear por cada activo, esto se va a poner feo. Rebecca va a defenderse. Desenterrará cada falla en tu matrimonio, cada discusión que hayan tenido, cada forma en que fallaste como esposo. Te hará el villano para justificar sus acciones. Que lo intente. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para que tu vida privada sea diseccionada en documentos judiciales? ¿Para que colegas y amigos lean sobre tus problemas matrimoniales
en presentaciones legales. Lo pensé. Como abogado corporativo, entendía la naturaleza pública de los procedimientos legales, pero también entendía algo más. Rebecca ya me había humillado, ya me había hecho un tonto. Al menos de esta manera podía defenderme. Sí, dije, estoy preparado para eso. Jim asintió. Entonces vamos a la guerra. Aquí tienes tus 3 opciones para abogados. Me pasó una hoja con 3 nombres y números de teléfono. Patricia Reynolds es la más agresiva. Intentará destruir a Rebecca y tomar todo lo que pueda. Marcus Webb es más estratégico. Se centrará en maximizar tu resultado financiero mientras minimiza el drama. Sandra Kim está en algún punto intermedio. Mire los nombres. Conocía a Patricia Reynolds por reputación. Era conocida por representar a hombres de alto patrimonio en divorcios amargos. Su lema, según los chismes de la oficina, era: déjalos con nada más que arrepentimiento. Quiero reunirme con Reynolds primero. Ya la llamé. Puede verte a las 2 p.m. hoy. Gracias, Jim. Te debo una. No, no me debes nada. Solo cuídate. Y, Michael, pase lo que pase, no dejes que esto te amargue. Rebecca la cagó, no tú. No dejes que sus acciones cambien quién eres. Después de que Jim se fue, intenté de nuevo concentrarme en el trabajo, pero era inútil. Seguía pensando en las palabras de Rebecca. No hemos sido felices por años. ¿Había estado ciego a su infelicidad? ¿Había sido un mal esposo? Abrí nuestro calendario compartido en mi computadora. Mirando hacia atrás, en los últimos 6 meses, el horario de Rebecca definitivamente había cambiado. Más viajes, más eventos nocturnos, más trabajo los fines de semana. Había asumido que estaba relacionado con su promoción en septiembre. Ahora, me di cuenta de que probablemente fue cuando el affair se intensificó. Septiembre. Eso habría sido aproximadamente un mes después de que comenzó el affair. Según su línea de tiempo, desplacé más hacia atrás, buscando pistas que me había perdido. En julio, Rebecca había ido a una conferencia de marketing de salud en Atlanta. 3 días. ¿Había estado David allí también? Abrí mi portátil e hice algo que nunca había hecho antes. Empecé a investigar a mi propia esposa. Me tomó unos 30 minutos encontrar el perfil de LinkedIn de David y rastrear su asistencia a conferencias. Sí, él había estado en la conferencia de Atlanta mismo. Hotel, mismas fechas. Probablemente ahí fue donde empezó. Me sentí enfermo. Mientras yo había estado trabajando hasta tarde y manejando una fusión compleja, mi esposa se había estado enamorando de otro hombre, mientras yo había estado construyendo nuestro futuro. Ella había estado planeando dejarlo. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de texto de Rebecca. Michael, me estoy quedando en lo de Sarah. Por favor, llámame cuando estés listo para hablar como adultos. Sarah, la hermana de Rebecca. Lo que significaba que Sarah sabía del affair. ¿Cuántas personas habían sabido mientras yo seguía sin saberlo? Conduje a la oficina de Patricia Reynolds con una mezcla de ira y determinación.
Su bufete de abogados ocupaba 2 pisos de una reluciente torre del centro, con vistas panorámicas de la ciudad. La recepcionista me llevó a una oficina de esquina donde la propia Patricia estaba esperando. Patricia Reynolds era exactamente lo que esperaba. De unos 50 años, perfectamente arreglada, llevaba un traje de poder que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Parecía que podía desmantelar la vida de alguien antes del almuerzo y aún tener tiempo para una manicura. Señor Taylor, dijo, poniéndose de pie para estrechar mi mano. Lamento conocernos en estas circunstancias, pero me alegro de que haya llamado. Jim Morrison me dio los conceptos básicos, pero quiero oírlo de usted. Le conté todo, desde la llamada a las 3 de la mañana hasta la admisión de Rebecca y el pánico de David. Patricia tomó notas y hizo preguntas incisivas. ¿Cuánto sabe sobre la situación financiera de David Mitchell? No mucho. Es director de ventas regional para una empresa de dispositivos médicos. Probablemente gana un dinero decente, pero nada espectacular. ¿Casado? Sí, 2 hijos. Bien. Los hombres casados con hijos tienen más que perder. Es más probable que lleguen a un acuerdo extrajudicial. Hizo otra nota. ¿Cuál es el patrimonio neto de su hogar? Le di las cifras nuestros ingresos combinados, nuestra cartera de inversiones, el valor del condominio, la casa de vacaciones en Asheville. Impresionante. Han construido una vida bastante juntos. Miró hacia arriba, desde sus notas, lo que me lleva a mi primera pregunta. ¿Está absolutamente seguro de que quiere destruirla? ¿Perdón? Consejería matrimonial, separación en lugar de divorcio, darle a Rebecca la oportunidad de terminar el affair y recometerse al matrimonio. Algunos hombres en su situación eligen ese camino. La miré fijamente. ¿Está sugiriendo que debería perdonar a mi esposa por un affair de 6 meses? Le sugiero que considere todas sus opciones. El divorcio es caro y emocionalmente brutal. La reconciliación a veces es más rentable. ¿Rentable? Negué con la cabeza. Señora Reynolds, mi esposa admitió anoche que ella y su amante planeaban dejar a sus cónyuges. Esto no fue un momento de debilidad o un breve flirteo. Esto fue una traición calculada durante 6 meses. No hay nada que reconciliar. Patricia sonrió. Una expresión aguda y depredadora. Bien. Prefiero a los clientes que están seguros porque una vez que comenzamos este proceso, no hay vuelta atrás. Rebecca y su abogado pelearán sucio. Alegarán que estabas emocionalmente ausente, sexualmente inadecuado, financieramente controlador, lo que sea que necesiten alegar para justificar sus acciones. Que lo hagan. Subpuenarán tus registros laborales, tus correos electrónicos, tus registros telefónicos. Entrevistarán a tus amigos y colegas buscando cualquier cosa que te haga quedar mal. Lo entiendo. Y nosotros haremos lo mismo con ella. Documentaremos cada mentira que dijo, cada engaño, cada dólar que gastó en su aventura. Entrevistaremos a la esposa de David, a los compañeros de trabajo de Rebecca, a cualquiera que pueda tener información relevante. Para cuando terminemos, todos en Charlotte sabrán exactamente lo que Rebecca hizo
y quién es realmente. La perspectiva debería haberme molestado. En cambio, se sintió como justicia. ¿Cuándo podemos empezar? Ahora mismo. Necesitaré un anticipo de $50,000 y presentaremos los papeles de separación esta semana. Carolina del Norte requiere una separación de 1 año antes del divorcio absoluto, pero podemos manejar la división de bienes y los problemas de manutención inmediatamente, y la demanda por alienación del afecto contra David. Eso viene después de que reunamos pruebas. Necesitaremos probar el affair, probar que causó la ruptura de su matrimonio y documentar sus daños. Tomará unos meses, pero cuando terminemos, el señor Mitchell deseará no haber oído nunca el nombre de su esposa. Escribí el cheque y salí de la oficina de Patricia sintiendo que acababa de declarar la guerra, lo que supuse que había hecho. Esa noche, llegué a casa y encontré el coche de Rebeca en nuestro garaje. Mi pecho se apretó mientras tomaba el ascensor hasta nuestro piso. No quería verla, no quería tener la conversación que ella pensaba que necesitábamos tener. Ella estaba en la sala cuando entré, sentada en nuestro sofá con una copa de vino. Todavía con la misma ropa del hospital, lucía exhausta y frágil. Y por un momento, sentí un destello del instinto protector que había definido nuestro matrimonio. Luego recordé la cara de David en la cama del hospital junto a la suya. Pensé que te estabas quedando en lo de tu hermana, dije, sin sentarme. Necesitaba recoger algunas cosas y quería hablar contigo. No hay nada de qué hablar. Michael, por favor, siéntate 5 minutos. Déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo me has estado mintiendo durante 6 meses? ¿Cómo planeabas dejarme por David? ¿Cómo nuestro matrimonio es solo una situación de compañeros de cuarto? Me quedé de pie. ¿Qué parte necesita explicación? Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas. La parte donde nunca quise lastimarte. La parte donde esto simplemente pasó. David y yo no planeamos esto. No planeaste tener una aventura. No, no lo hicimos. Solo estábamos trabajando juntos y nos hicimos amigos y entonces se secó los ojos. No se suponía que pasara de esta manera. ¿De qué manera se suponía que pasara? Ibas a dejarme eventualmente, ¿verdad? Dijiste que ambos iban a dejar a sus cónyuges. Eventualmente sí, pero no así. No con que te enteraras en una habitación de hospital. Queríamos manejarlo adecuadamente. Decírtelo a ambos cuando fuera el momento adecuado. ¿Cuándo era el momento adecuado? Me reí amargamente. ¿Cuándo habría sido, Rebeca? Después de otros 6 meses de mentiras, después de 1 año. ¿Cuándo exactamente era el momento adecuado para decirme que mi matrimonio había terminado? No lo sé, dijo en voz baja. Solo sé que no se suponía que fuera así. Me senté frente a ella, no porque quisiera, sino porque de repente estaba demasiado cansado para seguir de pie. Dime algo. Cuando volvías a casa conmigo, después de estar con él, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo me mirabas a los ojos y decías, te amo, sin significar nada? Sí lo significaba te amo, Michael. Eso es lo que hace esto tan complicado. ¿Me amas? Sí. Pero estás enamorada de él. Ella dudó.
Sí. Y ves la diferencia, ¿no? No puedes entender que es posible amar a alguien y aún así no ser adecuado para ellos. Preocuparse por alguien y aún así saber que no están destinados a estar juntos. Estudió su rostro. Esta mujer con la que me había casado durante 11 años, tratando de ver si todavía quedaba alguna parte de la Rebeca de la que me había enamorado, no, dije finalmente. No puedo entender eso porque, cuando me casé contigo, prometí amarte y serte fiel en las buenas y en las malas. Y cuando las cosas se volvieron rutinarias o difíciles o aburridas, no busqué a alguien más. Intenté trabajar en nosotros. ¿Cuándo intentaste trabajar en nosotros? Todos los días. Al volver a casa contigo, en lugar de quedarme tarde en la oficina, cuando podría haberlo hecho al planificar vacaciones y hacer reservas para cenar y recordar nuestro aniversario. Al construir una vida contigo, eso no es lo mismo. Y lo sabes. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mis sueños, mis miedos, lo que quería de la vida? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que eras infeliz? Nos miramos a través de la mesa de café y me di cuenta de que estábamos teniendo la conversación que deberíamos haber tenido meses o quizás años antes, demasiado tarde ahora. Presenté la separación hoy, dije. La cara de Rebeca se puso pálida. ¿Qué? Contraté a un abogado. Lo presentaremos esta semana. Michael, no puedes hablar en serio una noche y ya presentas el divorcio. Una noche, Rebeca. Has tenido una aventura durante 6 meses. Admitiste que planeabas dejarme. ¿Qué se supone que debo hacer con esa información? Danos una oportunidad de resolverlo, ir a consejería. Tomarnos un tiempo separados para averiguar qué queremos ambos. Sé lo que quiero. Quiero una esposa que no me engañe. Quiero un matrimonio construido sobre la honestidad y la fidelidad. Tú no puedes darme eso. ¿Cómo lo sabes? ¿Y si termino las cosas con David? ¿Y si empezamos de nuevo? La miré con cuidado. ¿Es eso lo que quieres? ¿Terminar las cosas con David e intentarlo de nuevo conmigo? Ella estuvo callada por un largo tiempo. No lo sé. Tal vez si pudiéramos arreglar lo que está mal entre nosotros. Lo que está mal entre nosotros es que estás enamorada de otro hombre. Tú misma lo dijiste. ¿Puedes simplemente apagar eso? La gente toma decisiones, Michael. El amor no es solo algo que te pasa. Es algo que eliges. Tienes razón. Y tú elegiste a David. Lo elegiste cada vez que me mentiste, cada vez que te escabulliste con él, cada vez que volviste a casa y fingiste que todo era normal. Tomaste tu decisión. Me puse de pie. Quiero que te vayas de aquí esta noche. Ve a lo de tu hermana. Ve a un hotel. No me importa. Pero no te quiero aquí. Esta es mi casa también. Ya no. Mi abogado se pondrá en contacto sobre la división de bienes y la manutención. No me contactes excepto a través de ella. Michael, no. Levanté la mano. No digas otra palabra, solo vete. Rebeca se puso de pie lentamente, recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Se detuvo y se volvió. Lo siento, dijo. Lamento que haya pasado de esta manera. Yo también. Lamento haber desperdiciado 11 años de mi vida con alguien que podría traicionarme tan fácilmente. Las palabras la golpearon como una bofetada. Ella retrocedió y por un momento me sentí culpable por ser tan cruel. Luego recordé dónde había estado a las 3 de la mañana y la culpa desapareció. Después de que se fue, me serví un whisky y me paré en nuestras ventanas, mirando el horizonte de Charlotte.
En algún lugar allá afuera, David Mitchell probablemente estaba teniendo una conversación similar con su esposa. Me pregunté si Sarah estaba tan sorprendida como yo, o si había sospechado algo. Pensé en llamarla, advertirle sobre lo que se avecinaba, pero esa no era mi responsabilidad. David tendría que enfrentar sus propias consecuencias. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia Reynolds. Los papeles de separación estarán listos para presentar mañana. Necesitaré la dirección actual de Rebecca para la notificación. Envié por texto la dirección de Sara y me serví otro whisky. Los siguientes días pasaron en un borrón de papeleo legal y obligaciones profesionales. Patricia era tan despiadada como se anunciaba. En 48 horas, había presentado los papeles de separación, solicitado audiencias de manutención temporal y comenzado el proceso de documentación de activos. Rebecca contrató a su propio abogado, alguien de una firma más pequeña que se especializaba en divorcio colaborativo. Casi me reí cuando Patricia me lo dijo. ¿Divorcio colaborativo? Como si hubiera algo colaborativo en lo que Rebecca había hecho. El verdadero golpe llegó el jueves por la mañana. Patricia me llamó a la oficina con noticias que hicieron que todo lo demás pareciera trivial. He estado investigando los antecedentes de David Mitchell. Dijo, puede que tengamos un problema. ¿Qué tipo de problema? Ha estado teniendo dificultades financieras significativas, deudas de tarjetas de crédito, problemas hipotecarios, préstamos para automóviles. El tipo está muy endeudado. ¿Por qué es eso un problema para nosotros? Porque afecta nuestro caso de alienación del afecto. Si no tiene activos, no podemos cobrar daños, y podría explicar por qué estaba interesado en Rebecca en primer lugar. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Crees que la buscó por su dinero? Es posible, una directora de marketing que gana 6 cifras, casada con un abogado corporativo. Sus ingresos familiares probablemente parecían muy atractivos para alguien ahogándose en deudas. Me recosté en mi silla, procesando esta nueva información. ¿Había Rebecca sido lo suficientemente ingenua como para enamorarse de alguien que la estaba usando? ¿O había sabido de los problemas financieros de David y no le importó? Hay más, continuó Patricia. Verifiqué con el departamento de RRH de su empresa. Rebecca y David fueron asignados al mismo territorio regional en julio, justo cuando comenzó su aventura. Pero aquí está la parte interesante. David solicitó esa asignación. Específicamente pidió trabajar con el equipo de Rebecca. Él lo solicitó. Sí, lo que sugiere premeditación. Esto no fue un romance aleatorio que se desarrolló naturalmente. David maniobró específicamente para acercarse a su esposa. Pensé en las palabras de Rebecca. Simplemente pasó. No planeamos esto. Más mentiras, aparentemente. ¿Qué significa esto para nuestro caso? Lo fortalece considerablemente. Si podemos probar que David persiguió deliberadamente a una mujer casada para obtener ganancias financieras, estamos hablando de daños mejorados. Esto no fue solo una aventura, fue un comportamiento depredador. Después de colgar, me senté en mi oficina, mirando a la ciudad. ¿Cómo había juzgado tan mal? ¿Cómo no había visto que mi esposa era vulnerable a este tipo de manipulación?
Entonces me di cuenta de algo que me enfureció aún más. Tal vez Rebeca lo sabía. Tal vez ella sabía de los problemas financieros de David y no le importó. Tal vez incluso le gustó la idea de ser la salvación financiera de alguien. Tal vez la hacía sentir necesitada de una manera que nuestro matrimonio estable y exitoso nunca lo había hecho. Esa tarde, recibí una llamada de la propia Rebeca. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. ¿Qué quieres, Rebeca? Quería advertirte sobre algo. La esposa de David se enteró. ¿Enteró de qué? De nosotros, todo. Alguien le contó sobre el accidente y lo ató cabos. Bien ella merecía saberlo. Michael, ella no lo está manejando bien. Llamó a mi oficina, gritándome. Amenazó con llamar a tu bufete de abogados y contarles sobre la aventura. Casi sonreí. Se supone que eso me preocupe. Mis socios ya lo saben. Se lo dije yo mismo. También dijo que va a demandarme. Algo sobre alienación del afecto. Eso es interesante. Estoy presentando la misma demanda contra David. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Estás demandando a David? Estoy destruyendo a David. Para cuando mi abogada termine con él, deseará no haber oído nunca tu nombre. Michael, eso es cruel. Sus hijos sufrirán. Sus hijos ya están sufriendo de todos modos. Su padre es un mentiroso y un tramposo que buscó a una mujer casada para obtener ganancias financieras. Iban a enterarse eventualmente. ¿Ganancias financieras? ¿De qué estás hablando? Oh, Rebeca, de verdad que no lo sabes, ¿verdad? No pude evitar que la lástima se colara en mi voz. David está en bancarrota, profundamente endeudado. Tarjetas de crédito, hipoteca, préstamos para automóviles. El tipo se está ahogando financieramente. Y luego te conoció a ti, directora de marketing exitosa, casada con un abogado corporativo. ¡Qué coincidencia tan afortunada! Eso no, eso no es cierto. David me ama. David solicitó la asignación de trabajo que lo puso en tu equipo. Específicamente pidió trabajar contigo. Esto no fue un romance aleatorio. Rebeca, fuiste objeto de acoso. El silencio se extendió tanto tiempo que pensé que había colgado. Rebeca, ¿estás ahí? Sí. Su voz era pequeña, quebrada. Ahora, ¿entiendes por qué no puedo perdonar esto? No fue solo una aventura. Te utilizaron. Y en lugar de venir a mí cuando eras infeliz, en lugar de intentar trabajar en nuestro matrimonio, te enamoraste del primer hombre que te prestó atención. Tengo que irme, dijo, y colgó. Sentí un momento de satisfacción, seguido inmediatamente por un vacío. Lastimar a Rebeca no me hizo sentir mejor. Solo hizo que todo se sintiera más inútil. Esa noche, conduje hasta el vecindario de David y Sara. No tenía un plan. Solo quería ver dónde vivía la otra mitad de este desastre. Su casa estaba en un suburbio decente, pero Patricia tenía razón sobre los problemas financieros. El césped necesitaba trabajo. La entrada tenía grietas y había un letrero de venta en el jardín. Mientras estaba sentado en mi coche al otro lado de la calle, Sarah Mitchell salió a recoger el correo. Lucía exhausta, mayor de lo que recordaba de la fiesta de Navidad cuando me vio.
Se detuvo y me miró por un momento. Luego caminó hacia mi coche. Bajé la ventana. «¿Eres Michael Taylor?», dijo. No era una pregunta. «Sí, lamento molestarte solo. Solo querías ver a las otras víctimas». Se apoyó contra la puerta de mi coche. «David me contó todo sobre la aventura, sobre el accidente, sobre tu demanda. Lo siento, Sara, sé que no es tu culpa». «No, no lo es». Su voz era amarga. «Pero lo estoy pagando de todos modos. Perdí mi matrimonio. Tengo que vender mi casa. Explicar a mis hijos por qué papá ya no vive aquí». «¿Dónde está David ahora?» «Alojándose en lo de su hermano. Presenté el divorcio ayer». Se enderezó. «Espero que le quites todo lo que vale, que no es mucho, desafortunadamente. Sara, si hay algo que pueda hacer...». «No lo hay, pero gracias por decirlo». Miró hacia su casa. 11 años. Ese es el tiempo que estuve casada con él. Creía conocerlo. 11 años. Ese es el tiempo que estuve casado con Rebecca. Es gracioso cómo puedes vivir con alguien durante más de una década y no conocerlo realmente en absoluto. Ella retrocedió de mi coche. «Buena suerte con tu demanda, Michael. Espero que obtengas justicia». Conduje a casa sintiéndome peor que antes. Sarah Mitchell era un daño colateral en todo este lío. Y no había nada que pudiera hacer para arreglarlo. Sus hijos crecerían en un hogar roto porque su padre no pudo cumplir sus promesas. Así como yo, estaba aprendiendo que las promesas no significaban nada para algunas personas. Las siguientes semanas se establecieron en una rutina sombría. Días en la oficina tratando de concentrarme en el trabajo. Tardes solo en un condominio que se sentía como un mausoleo de mi matrimonio fallido. Las pertenencias de Rebecca todavía estaban por todas partes. Sus libros, sus obras de arte, su taza de café en el armario de la cocina. No podía reunir el coraje para empacarlas, pero tampoco podía soportar mirarlas. Patricia me mantuvo actualizado sobre los procedimientos legales. El abogado de Rebecca presionaba para obtener una manutención sustancial, alegando que había sacrificado su avance profesional para apoyar el mío. Era un disparate. Rebecca siempre había sido ambiciosa y exitosa. Pero los abogados de divorcio dicen lo que necesitan decir. El caso de alienación del afecto contra David avanzaba más lentamente. Los investigadores de Patricia estaban documentando todo. Las deudas de David, su historial laboral, la línea de tiempo de su persecución de Rebecca, los beneficios financieros que habría obtenido de sus ingresos. Era feo, pero necesario. 3 semanas después del incidente del hospital, estaba trabajando hasta tarde cuando Patricia llamó con una actualización que lo cambió todo. «David Mitchell quiere llegar a un acuerdo», dijo sin preámbulos. ¿Acuerdo sobre qué? El caso de alienación del afecto. Su abogado llamó esta tarde. Quieren negociar un acuerdo financiero para evitar el juicio. ¿Cuánto están ofreciendo? $50,000. Me reí. $50,000 por destruir mi matrimonio. Es una oferta inicial. Creo que podemos obtener más. La pregunta es si quieres llegar a un acuerdo o ir a juicio. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno?
El juicio nos da la oportunidad de un fallo mayor, pero es caro y público. El acuerdo es más rápido y garantizado, pero probablemente menos dinero. ¿Cuánto menos dinero? Si llegamos a un acuerdo, creo que podemos subirlos a $150, quizás $200,000. Si vamos a juicio y ganamos, podríamos obtener entre $300,000 y $500,000. Pero si perdemos, no obtenemos nada y estás fuera de los honorarios legales. ¿Cuáles son las posibilidades de perder? Bajas, dada la evidencia que tenemos. Pero nunca se sabe lo que hará un jurado. Lo pensé. $200,000 era sustancial, pero en realidad no se trataba del dinero. Se trataba de responsabilidad, de hacer que David enfrentara las consecuencias de sus acciones. Quiero reunirme con él, dije. ¿Qué? Quiero sentarme con David Mitchell cara a cara antes de decidir algo. ¿Puedes arreglar eso? Michael, eso no es una buena idea. No hay ventaja legal en reunirse con él, y podría crear problemas para nuestro caso. No me importan las ventajas legales, quiero mirarlo a los ojos y oírlo explicarse. Patricia suspiró. Si insistes, pero yo estaré allí y no negociaremos nada. Esto es solo una conversación. Bien. La reunión fue programada para el viernes siguiente en la oficina de Patricia. Pasé la semana pensando en lo que quería decirle a David, qué preguntas necesitaba responder. Pero cuando llegó el viernes, me di cuenta de que no tenía preguntas. Solo quería ver si sentía algún remordimiento por lo que había hecho. David se veía terrible. Había perdido peso y tenía ojeras oscuras. Vestía un traje barato que había visto días mejores y no podía mirarme a los ojos cuando entró en la sala de conferencias. Su abogada era una mujer joven que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Patricia se sentó a mi lado, bloc legal listo, observando a David como un halcón, estudiando a su presa. Señor Mitchell, dije, cuando todos estaban sentados. Gracias por venir. David asintió, pero no dijo nada. Pedí esta reunión porque quería entender algo. ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué Rebeca? David finalmente me miró. No sé a qué te refieres. Claro que sí. Solicitaste trabajar con su equipo. La perseguiste específicamente. ¿Por qué ella? La abogada de David puso su mano en su brazo, pero él negó con la cabeza. No fue así. No fue calculado. No, entonces explícamelo. Nos conectamos. Nos entendíamos. ¿Se entendían? Sí, ambos nos sentíamos atrapados en matrimonios que no funcionaban. Ambos queríamos algo más. Me incliné hacia adelante. ¿Qué tipo de algo más? ¿Amor, romance o seguridad financiera? No se trataba de dinero. ¿De verdad? Porque estás ahogándote en deudas, David, tarjetas de crédito, hipoteca, préstamos para automóviles. Tu casa está en ejecución hipotecaria. Pero Rebeca gana 6 cifras y está casada con un abogado corporativo. Esa es una gran coincidencia. La cara de David se sonrojó. ¿Crees que soy una especie de cazafortunas? Creo que eres un hombre que vio una oportunidad y la tomó. Creo que buscaste a una mujer infeliz que tenía acceso al tipo de vida que querías. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué no le has contado a Rebeca sobre tus problemas financieros?
¿Por qué no sabe que estás en bancarrota? David estuvo callado por un largo momento. Porque me daba vergüenza. ¿Vergüenza suficiente para mentirle a la mujer que supuestamente amas? No quería que pensara menos de mí, pero no suficiente vergüenza para dejar de perseguirla cuando sabías que estaba casada. La abogada de David se inclinó hacia adelante. Señor Taylor, esta línea de preguntas no es productiva. Es productiva para mí. La interrumpí. Quiero entender cómo alguien justifica destruir dos matrimonios por sus propios fines egoístas. Me volví hacia David. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sara está vendiendo su casa. Tus hijos están preguntando por qué papá ya no vive con ellos. Rebeca enfrenta un escándalo profesional que podría destruirla profesionalmente todo porque no pudiste cumplir tus promesas. Nunca quise que nada de esto pasara, pero pasó. Y ahora quieres llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar las consecuencias. Quiero minimizar el daño a todos los involucrados. A todos los involucrados. Negué con la cabeza. David, no hay forma de minimizar este daño. Tu matrimonio terminó. Mi matrimonio terminó. La familia de tus hijos está rota. La carrera de Rebeca está en peligro. El daño está hecho. Entonces, ¿qué quieres de mí? Quiero que asumas la responsabilidad. Quiero que admitas que perseguiste a una mujer casada por razones egoístas. Quiero que reconozcas que destruiste múltiples vidas por tu propia gratificación. David miró fijamente la mesa. La amaba. Todavía la amo. ¿Amor? Me reí amargamente. No amas a Rebeca. Amas lo que ella representaba. Seguridad, éxito, una salida a tus problemas financieros. Si la amaras, habrías respetado su matrimonio, te habrías alejado. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Viste una oportunidad y la tomaste. Manipulaste a una mujer infeliz para que traicionara sus votos. Y cuando todo se vino abajo, quieres pagar algo de dinero y que desaparezca. Me puse de pie. Esto es lo que va a pasar, David. No voy a llegar a un acuerdo. Vamos a juicio. Voy a poner cada detalle de tu persecución de mi esposa en el registro público. Voy a mostrarle al mundo exactamente qué clase de hombre eres y cuando termine, vas a pagar lo que el jurado decida que me debes. La abogada de David comenzó a protestar, pero levanté la mano. He terminado aquí. Miré a David una última vez. Espero que haya valido la pena. Espero que esos 6 meses con mi esposa hayan valido la pena destruir la familia de tus hijos. Salí de la sala de conferencias, dejando a David mirando fijamente la mesa. Patricia me alcanzó en el pasillo. Eso fue muy inteligente, o muy estúpido, dijo. ¿Qué crees tú? Creo que David Mitchell acaba de darse cuenta de que está completamente jodido. Su abogada me llamará mañana, rogando para reabrir las negociaciones de acuerdo. Ella tenía razón. La abogada de David llamó el lunes por la mañana con una nueva oferta. $400,000 más, una disculpa pública. $400,000, me dijo Patricia. Eso es dinero serio, Michael. Y la disculpa pública significa que admite su culpa públicamente. ¿Qué tipo de disculpa pública? Un anuncio de página completa en el Charlotte Observer, admisión de sus acciones. Disculpas para ti y para Sara. Reconocimiento del daño que causó. Lo pensé. $400,000
cubriría más que mis honorarios legales y proporcionaría alguna compensación por la destrucción de mi matrimonio. La disculpa pública aseguraría que todos en Charlotte supieran exactamente lo que David Mitchell había hecho. Hazlo, dije. Acepta el acuerdo. Buena elección, redactaré los términos hoy. Esa tarde, llamé a Sarah Mitchell para informarle sobre el acuerdo. Ella merecía saber que David sería considerado responsable $400,000, repitió. Eso es más dinero del que David ha visto en años. El plan de pago se estructurará con el tiempo, expliqué. No tendrá que reunirlo todo de una vez. Bien, no quiero que sus hijos sufran más de lo que ya han sufrido. Hizo una pausa. Gracias, Michael, por hacerle enfrentar consecuencias. Lamento que tuviera que pasar de esta manera. Yo también. Pero al menos ahora, todos sabrán la verdad sobre lo que hizo. La disculpa pública salió en el Charlotte Observer 2 semanas después. Fue brutalmente honesta. Yo, David Mitchell, me disculpo públicamente con Michael Taylor, Sarah Mitchell y mis hijos por mis inexcusables acciones. Perseguí y participé en una relación adúltera con la esposa de Michael Taylor, Rebecca Taylor, sabiendo que ambos estábamos casados con otras personas. Mis acciones causaron directamente la destrucción de 2 matrimonios y un daño significativo a partes inocentes, incluidos mis propios hijos. Asumo toda la responsabilidad por estas acciones y el dolor que han causado. No hay excusa para lo que hice, y lamento profundamente el daño que he causado a múltiples familias. El anuncio creó una sensación en la comunidad profesional de Charlotte. El nombre de David se volvió sinónimo de infidelidad y traición. Cualquier posibilidad que tuviera de reconstruir su carrera en el área terminó efectivamente. Rebecca me llamó el día que salió el anuncio. ¿Tenías que hacer esto?, preguntó. ¿Tenías que humillarlo públicamente? No lo humillé. Se humilló a sí mismo. El anuncio solo se aseguró de que todos lo supieran. Sus hijos verán esto. Su familia verá esto. Sus hijos merecen saber la verdad sobre su padre. Y su familia ya sabe lo que hizo. Lo estás destruyendo, Michael. ¿No son suficientes los 400,000? No, no son suficientes. No son suficientes por los 11 años que perdí en un matrimonio construido sobre mentiras. No son suficientes por la humillación de enterarme de tu aventura de una enfermera del hospital. No son suficientes por descubrir que mi esposa planeaba dejarme sin tener el valor de decírmelo ella misma. Iba a decírtelo. ¿Cuándo iba a ser el momento adecuado, Rebecca? ¿Después de otro mes de mentiras? ¿Después de un año? Ella guardó silencio por un momento. Sé que me odias. No te odio. Estoy decepcionado de ti. Estoy disgustado por tus elecciones, pero no te odio. ¿Cuál es la diferencia? El odio significaría que todavía me importaba lo suficiente como para sentir pasión por ti, ya no. Eres solo alguien que solía conocer. Eso pareció dolerle más que cualquier otra cosa. 6 meses después de la llamada del hospital, nuestro divorcio fue finalizado. Rebecca obtuvo una manutención conyugal mínima, solo lo suficiente para ayudarla en la transición a una vida independiente. Yo me quedé con el condominio, la casa de vacaciones
y la mayoría de nuestras inversiones. Ella se quedó con su cuenta de jubilación y su coche. Rebecca había encontrado un nuevo trabajo con una firma de marketing más pequeña en Raleigh, a unas 3 horas de distancia. La industria de la salud en Charlotte la había rechazado efectivamente después de que el escándalo se hizo público. Estaba empezando de nuevo a los 35 años, sola y profesionalmente dañada. David había declarado bancarrota y se había mudado con sus padres en otro estado. Sara se quedó con la casa en el acuerdo de divorcio, pero tuvo que venderla de todos modos para cubrir deudas. Ella y los niños se mudaron a un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad. En cuanto a mí, sucedió algo inesperado. La forma en que había manejado la crisis, profesionalmente, estratégicamente, sin volverme emocional o vengativo, había impresionado a los socios principales de mi firma. 6 meses después de que el divorcio fuera final, fui ascendido a socio principal y se me dio la supervisión de la división de derecho familiar de la firma. Manejaste una crisis personal como un profesional, me dijo el socio gerente Robert Coleman. Y ese es exactamente el tipo de carácter que queremos en el liderazgo. El ascenso vino con un aumento sustancial de sueldo y participación en la firma financieramente. Estaba mejor que nunca. Personalmente, todavía me estaba adaptando a la vida de soltero. Jim Morrison me convenció de que empezara a salir de nuevo 8 meses después del divorcio. Tienes 40 años, eres exitoso y estás disponible, dijo. La mitad de las mujeres solteras en Charlotte matarían por una oportunidad contigo. Me presentó a la Dra. Amanda Foster, una médica de medicina de emergencia en el Centro Médico de Carolina. Irónicamente, el mismo hospital donde mi matrimonio había terminado, Amanda tenía 32 años. Era brillante y no tenía paciencia para juegos o dramas. Oí lo que te pasó, dijo durante la cena en nuestra primera cita. Tu ex esposa y su amante. Eso debe haber sido devastador. Lo fue, pero ya pasó. Bien, no salgo con hombres que todavía están enojados con sus ex. La vida es demasiado corta. Amanda era todo lo que Rebeca no había sido. Directa, honesta, centrada en su carrera y completamente desinteresada en hacerse la víctima cuando la vida se ponía difícil. Trabajaba turnos de 12 horas en la sala de emergencias, salvaba vidas a diario y nunca se quejaba de estar cansada o estresada. Me gusta la gente competente, me dijo en nuestra tercera cita, gente que maneja sus responsabilidades sin drama. Pareces alguien que resuelve problemas en lugar de crearlos. 6 meses después, vivíamos juntos. Un año después de eso, me declaré. Amanda dijo que sí inmediatamente. He estado esperando a que preguntes, dijo. No me gusta la incertidumbre en mi vida personal más de lo que me gusta en mi vida profesional. Nos casamos en una pequeña ceremonia en el club de campo donde Rebeca y yo habíamos sido miembros. Algunas de las mismas personas que habían asistido a mi primera boda estaban allí, pero el tono era completamente diferente. No había drama, ni políticas familiares, ni estrés por los detalles. Amanda había planeado todo el evento como un procedimiento médico, de manera eficiente, exhaustiva, con contingencias para cada posible problema.
Así es como debería sentirse el matrimonio, me dijo mi madre durante la recepción. Fácil, natural, como si ambos hubieran elegido esto porque tiene sentido, no porque estén tratando de demostrar algo. Ella tenía razón. Casarme con Amanda se sintió como la decisión más lógica que jamás había tomado. Éramos compatibles, profesional, intelectual y personalmente compartíamos valores similares sobre el trabajo, el dinero y la familia. Respetábamos las carreras y la independencia del otro. Lo más importante, éramos honestos el uno con el otro. Cuando Amanda estaba estresada por un caso difícil, me lo decía. Cuando yo estaba frustrado con un cliente, se lo decía a ella. Cuando no estábamos de acuerdo en algo, lo discutíamos directamente en lugar de dejar que el resentimiento se acumulara. 2 años después de casarme con Amanda, fui nombrado socio gerente de la firma. A los 43 años, era el socio gerente más joven. En la historia de la firma, mi manejo de crisis durante el divorcio se había convertido en algo así como una leyenda en la comunidad legal de Charlotte. Convertiste un desastre personal en una oportunidad profesional, me dijo un colega. Eso es una estrategia brillante o una suerte increíble. Quizás ambas, dije. Rebecca, mientras tanto, había luchado por reconstruir su carrera. La comunidad de marketing de Charlotte era pequeña y unida, y la noticia de la aventura la había seguido a Raleigh. Había sido despedida 2 veces en 3 años y actualmente trabajaba para una pequeña empresa que se especializaba en marketing de dispositivos médicos. Un paso atrás desde su posición anterior. Me enteré de esto por amigos mutuos, no porque la vigilara. Ocasionalmente, alguien mencionaba verla o escuchar sobre sus luchas, pero no sentía nada al respecto, ni satisfacción, ni simpatía, ni ira. Ella era solo alguien de mi pasado, como un compañero de cuarto de la universidad o un antiguo vecino David lo había hecho aún peor. La bancarrota había destruido su crédito y su reputación profesional había sido arruinada por la disculpa pública. Trabajaba en ventas para una pequeña empresa en otro estado, ganando una fracción de sus ingresos anteriores. Sara se había vuelto a casar con un hombre decente que trataba bien a sus hijos. Parecía feliz, lo que me alegró escuchar. 5 años después de la llamada de las 3 de la mañana, estaba hablando en la cena anual del Colegio de Abogados de Charlotte. El tema era manejo de crisis y ética profesional. Me paré en el podio mirando a 300 de los abogados más exitosos de Charlotte y compartí lo que había aprendido. La crisis revela el carácter. Comencé. Cuando todo se desmorona, cuando tu vida personal implosiona, cuando te enfrentas a la traición y la humillación, tienes una elección. Puedes volverte amargo y vengativo, o puedes manejar la situación con profesionalismo e integridad. Hablé sobre la importancia del pensamiento estratégico durante la turbulencia emocional, sobre el uso de habilidades profesionales para manejar problemas personales, sobre los beneficios a largo plazo de tomar el camino alto incluso cuando quieres contraatacar. Hace 5 años, recibí una llamada telefónica que cambió mi vida. Continué. Mi esposa había tenido un accidente automovilístico con su amante. En ese momento,
Podría haber dejado que la ira y el dolor impulsaran mis decisiones. En cambio, lo traté como cualquier otro problema legal que necesitaba resolverse. Reuní evidencia, construí un caso y busqué justicia a través de los canales adecuados. Miré a la audiencia, muchos de los cuales conocían la historia. El resultado fue que no solo sobreviví la crisis, sino que emergí más fuerte. Las malas elecciones de mi exesposa se convirtieron en la base de mi avance profesional. Su traición abrió la puerta a un mejor matrimonio, una carrera más exitosa y una comprensión más clara de mis propios valores. Después del discurso, un joven abogado se me acercó. Señor Taylor, estoy pasando por un divorcio difícil yo mismo. Mi esposa me engañó con su entrenador personal. Estoy tan enojado que apenas puedo pensar con claridad. ¿Cómo evitó querer vengarse? Sí quise vengarme, le dije honestamente, pero me di cuenta de que la mejor venganza es el éxito. Construye la vida que quieres con personas que compartan tus valores. Deja que tu excónyuge se enfrente a las consecuencias de sus elecciones mientras tú te concentras en seguir adelante. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, lo es. Pero la alternativa es pasar años enojado por algo que no puedes cambiar. Eso no es una vida, es una prisión. Conduciendo a casa esa noche, pensé en lo diferente que habría sido mi vida si hubiera manejado la crisis de manera diferente, si hubiera intentado perdonar a Rebeca, si hubiera peleado el divorcio, si hubiera dejado que la ira me consumiera en lugar de canalizarla en acción estratégica. Probablemente me habría quedado casado con alguien que no respetaba nuestros votos. Me habría perdido la oportunidad de construir algo real con Amanda. Podría haber permanecido como asociado senior en lugar de convertirme en socio gerente. Ciertamente no habría aprendido que era capaz de manejar el peor tipo de traición personal con gracia e inteligencia. Cuando llegué a casa, Amanda estaba en la cama, leyendo revistas médicas. Miró hacia arriba cuando entré. ¿Cómo estuvo el discurso? Bien. La gente pareció responder bien. Estoy segura de que sí. Tienes una historia interesante que contar. Dejó su revista. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste las cosas con Rebeca? Era una pregunta que Amanda nunca había hecho antes. Y la consideré cuidadosamente. No, dije, finalmente. Lamento no haber visto los problemas en nuestro matrimonio antes. Lamento haber confiado en alguien que no era confiable. Pero no me arrepiento de cómo manejé la crisis una vez que sucedió. Porque obtuviste justicia. Porque obtuve claridad sobre quién soy, qué valoro, qué tipo de vida quiero construir. La traición de Rebeca me obligó a examinar todo y decidir qué valía la pena conservar. Amanda sonrió. ¿Y qué valía la pena conservar? Mi integridad profesional, mi compromiso con la honestidad, mi creencia de que las personas deben ser responsables de sus acciones. Me senté al borde de la cama, y mi fe en que es posible encontrar a alguien que comparta esos valores. Incluso después de que alguien a quien amaste los traicionara. Especialmente después de eso, la traición de Rebeca no destruyó mi capacidad de confiar. Solo me enseñó a ser más cuidadoso con quien confío.
Amanda extendió la mano hacia la mía. Me alegra que hayas aprendido esa lección antes de conocerme. Yo también. Mirando hacia atrás ahora, 7 años después de esa llamada telefónica a las 3 de la mañana, puedo ver que fue lo mejor que me había pasado. No porque disfrutara el dolor o la humillación, sino porque me obligó a confrontar verdades difíciles sobre mi matrimonio, mis valores y mi propio carácter. Rebeca había estado en lo cierto sobre una cosa. Nuestro matrimonio se había vuelto rutinario, cómodo, pero sin pasión. Habíamos dejado de crecer juntos y habíamos empezado simplemente a coexistir. Si la aventura no hubiera sucedido, podríamos habernos quedado casados durante décadas, viviendo vidas paralelas, conformándonos con la mediocridad. En cambio, su traición me dio la oportunidad de empezar de nuevo con alguien que era genuinamente compatible conmigo. Amanda y yo no solo nos amamos, nos respetamos, nos desafiamos, apoyamos las ambiciones del otro. Somos socios en el sentido más verdadero de la palabra. La victoria legal sobre David fue satisfactoria, pero la verdadera victoria fue descubrir que podía sobrevivir al peor tipo de traición y emerger más fuerte, que podía manejar una crisis personal con el mismo pensamiento estratégico que aportaba a los desafíos profesionales, que podía elegir la integridad sobre la venganza incluso cuando la venganza se habría sentido mejor en el momento. A veces me pregunto qué habría pasado si Rebeca hubiera sido simplemente honesta sobre su infelicidad desde el principio. Si hubiera sugerido consejería o separación, o simplemente me hubiera dicho que ya no estaba enamorada de mí. Podríamos haber terminado nuestro matrimonio con dignidad, dividido nuestros activos de manera justa y desearnos lo mejor. Pero ella no eligió la honestidad, eligió el engaño, la traición y finalmente la destrucción. Esas elecciones tuvieron consecuencias para ella, para David, para sus respectivas familias. Yo no creé esas consecuencias. Simplemente me aseguré de que se hicieran cumplir. Al final, esa llamada telefónica a las 3 de la mañana no solo terminó mi matrimonio, comenzó mi vida real, la vida que estaba destinado a vivir con alguien que valoraba las mismas cosas que yo, construida sobre una base de honestidad y respeto mutuo. La crisis realmente revela el carácter. Y a veces, cuando descubres que alguien a quien amaste carece del carácter que pensabas que tenía, lo mejor que puedes hacer es construir una vida mejor sin ellos. Hace 3 meses, Amanda y yo dimos la bienvenida a nuestro primer hijo, una hija a la que llamamos Grace. Mientras la sostenía en el hospital, un hospital diferente al que había terminado mi primer matrimonio, pensé en la familia que estamos construyendo juntos. Una familia basada en la honestidad, el compromiso y los valores compartidos. Grace crecerá sabiendo que sus padres se eligieron cuidadosamente, que no nos conformamos con la conveniencia o la comodidad, que construimos algo real juntos. Aprenderá que las acciones tienen consecuencias, que la integridad importa más que la gratificación inmediata, que las decisiones correctas
no siempre son las fáciles. Lo más importante, aprenderá que a veces lo peor que te pasa puede convertirse en la base de lo mejor que te ha pasado. Que una crisis manejada con sabiduría y gracia puede convertirse en oportunidad. Esa es la verdadera lección de la llamada a las 3 de la mañana. No que la gente te traicionará, sino que puedes sobrevivir a la traición y construir algo mejor. No que el matrimonio es frágil, sino que el matrimonio correcto vale la pena esperar. No que el amor es un riesgo, sino que el amor basado en el carácter y los valores compartidos es la inversión más segura que puedes hacer. Mientras escribo esto, Rebeca supuestamente está comprometida con alguien nuevo, un ejecutivo de marketing que conoció en Raleigh. Le deseo lo mejor. Espero que haya aprendido de sus errores y haya encontrado a alguien que la haga genuinamente feliz. Espero que haya construido una relación basada en la honestidad esta vez, David. Según el último informe que escuché, todavía está luchando financiera y profesionalmente. Nunca se volvió a casar. Nunca se recuperó completamente del escándalo público. Sus hijos lo ven cada 2 fines de semana. Y aparentemente es un padre dedicado a pesar de sus fracasos como esposo. Espero que él también haya aprendido de sus errores. Sara se volvió a casar hace 3 años con un maestro que adoptó a los hijos de David. Parecen felices y estables, lo cual es el mejor resultado posible para esos niños. Sara me envió un anuncio de boda, lo que pensé que fue un gesto amable. Ella merecía felicidad después de todo lo que pasó. En cuanto a mí, estoy exactamente donde debo estar, socio gerente de un bufete de abogados exitoso, casado con una mujer extraordinaria, padre de una hija hermosa, activo en mi comunidad, financieramente seguro y profesionalmente respetado. Nada de eso habría sido posible si me hubiera quedado casado con Rebeca, si hubiera intentado perdonar lo imperdonable, si hubiera dejado que la emoción anulara el juicio. La llamada de las 3 de la mañana, que terminó con mi primer matrimonio, comenzó mi vida real. Y por eso, a pesar de todo el dolor que causó en su momento, estoy agradecido. A veces, la peor llamada telefónica que recibes es la que te salva de una vida que no te diste cuenta de que no valía la pena vivir. A veces, la traición es el regalo que revela quiénes son las personas realmente y quién eres tú también. 7 años después, duermo pacíficamente junto a una mujer que nunca me mentiría, en un hogar construido sobre el respeto mutuo y los sueños compartidos, seguro en el conocimiento de que tomé las decisiones correctas cuando todo se derrumbó. La llamada de las 3 de la mañana me despertó de más de una manera, y he estado completamente despierto desde entonces.